más importante de la mañana, y es escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso queremos invitarle a todos que pongan sus teléfonos en mute, lo aleje de usted para que no lo tenga que tocar y no para que pueda escuchar bien la palabra del Señor. En esta mañana, una vez más, hemos invitado al pastor Aner Hernández, quien estuvo con nosotros al principio de esta pandemia predicándonos un sermón sobre la paz. En esta mañana el título del mensaje es El carácter en el gran conflicto. Así que Dios bendiga al pastor Hernández, quien desde Michigan hoy nos va a estar presentando la palabra de Dios para nuestro culto virtual y también para todos los hermanos y hermanas que están conectados a través de las redes sociales. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta mañana y en esta crisis que enfrenta el mundo de hoy. Bienvenido. Buenos días, hermanos, hermanas. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la palabra de nuestro Dios, que siempre ilumina nuestro camino y siempre nos llena de esperanza. Y también en la misma encontramos la invitación continua a vivir para Dios en medio del conflicto, en medio de las tragedias y sufrimientos de este mundo, y disfrutar de esa paz, ese regalo de saber que el Señor está cerca de nosotros. Cada día, ustedes y yo tomamos decisiones, ¿verdad? Algunas de esas decisiones son cotidianas, ¿verdad? Del día a día, que al decidir sobre las mismas, mayormente seguimos nuestros deseos propios, seguimos nuestras costumbres, seguimos nuestra cultura, ¿verdad? Y yo sé que aquí las iglesias hispanas en el país donde estamos viviendo son multiculturales, ¿verdad? Así que si cuando a mí me ofrecen pues comida ecuatoriana o comida cubana, cuando yo voy al mercado a buscar qué comer, pues obviamente yo decido acorde a mi cultura, ¿verdad? Pues como la comida y la preparo acorde a la cultura de mi país. Esas son decisiones cotidianas del día a día, que al tomarlas no pensamos mucho sobre ellas. Otras decisiones que tomamos, sin embargo, son trascendentales, el fruto de las cuales tiene el potencial de cambiar la vida, de cambiar la historia, de cambiar las relaciones e incluso de cambiar el destino eterno. O sea, las decisiones que yo tomo día a día, decisiones trascendentales como a qué voy a dedicarme, qué voy a estudiar en la vida, o cuál es la pareja que voy a escoger, con la cual estableceré una relación matrimonial para formar una familia. Esas son decisiones trascendentales que, si son tomadas a la ligera, sin pensar cuidadosamente sobre ellas, puede trastornar toda la historia presente y futura, nuestra historia presente y futura. Pero una decisión, en ese grupo de decisiones trascendentales, está el dilucidar en el contexto del gran conflicto, ¿a quién voy a jurar alianza? Y en ese gran conflicto en el cual nosotros estamos viviendo y experimentamos de diferentes maneras, solo hay dos contendientes, el cordero y la bestia. Y en esta mañana yo quiero abrir con ustedes el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 16, 15 y 16, y capítulo 14, verso 1, y pensar sobre esa gran decisión, esa decisión trascendental que tenemos que tomar, en echar nuestra alianza para formar nuestro carácter, para ser moldeado a la imagen de uno de estos dos contendientes cuya decisión tiene el potencial de cambiar nuestro destino eterno, la eternidad, y con quién o en qué situación pasaremos esa eternidad. En las Escrituras encontramos que la evidencia, ¿verdad?, de la alianza, cómo yo evidencio, cómo las personas saben
a quién yo me he aliado en el gran conflicto. En el contexto del gran conflicto, esa alianza acorde a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis y las conexiones que tiene el libro de Apocalipsis con algunos libros en el Antiguo Testamento, como el libro de Génesis, me dice que la manera como todos pueden notar a quién yo estoy aliado en el gran conflicto es a través de nuestra imagen. Esto es, en el gran conflicto nosotros somos creados, somos marcados, somos sellados por uno de los contendientes. En otras palabras, queridos hermanos, la gran pregunta que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis, que Juan nos trae a nuestra vida, la gran pregunta es, ¿a quién me parezco en el gran conflicto? ¿Con quién comparto imagen? ¿A quién es idéntica mi semejanza? Desafortunadamente es un conflicto, como les había dicho anteriormente, es un conflicto de dos contendientes. En este gran conflicto nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser neutral. Yo no voy a pertenecer a ninguno de los dos contendientes. Es que haber nacido en este mundo, decisión que verdaderamente nosotros no tomamos, ¿verdad? Haber nacido o no haber nacido, esa no es una decisión que nosotros tomamos. Nadie nos pidió permiso para nacer. Pero la realidad es que cuando al nacer y al tener conciencia, inmediatamente estamos en este mundo y estamos en el campo de batalla. Allí hemos nacido. Ahora, este gran conflicto, por lo tanto, yo quiero proponerles esta idea en esta mañana. Este gran conflicto, por lo tanto, es una batalla de identidad. ¿Ok? Es una batalla de identidad. Es una guerra sobre el carácter. Ese es el gran conflicto. Una batalla de identidad, una guerra sobre el carácter. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13, verso 16, verso 15, 16 y 17. Y se le permitió, escuchen bien, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, ¿ok? Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Y allí paramos y vamos al capítulo 14, verso 1, que es el segundo pasaje que tenemos aquí. Después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, y tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su padre escrito en su frente. Ahora, miren cómo se ha desarrollado, porque aquí hay alusiones. No sé si ustedes quiero explicarles lo que es una alusión bíblica. Alusiones bíblicas es cuando los pasajes bíblicos aluden o llaman la atención o tienen expresiones que son tomadas de otras partes de la Biblia. O sea, hace referencia a otros contextos de la Biblia. Y aquí hay alusiones a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 bien claras. Y tenemos que ver cómo este concepto de la imagen, esta batalla sobre el carácter, este asunto sobre la semejanza se desarrolla. Y es importante prestarle atención a la alusión de que la imagen, ¿ok? Esta bestia tuvo el permiso de infundir aliento. O sea, y la palabra aquí que se utiliza, es verdad que no sé cómo lo traducen sus Biblias, la mía traduce infundir, pero en realidad la palabra que se puede traducir con más claridad, soplar aliento a la bestia, ¿ok? Soplar aliento. Inmediatamente cuando ustedes escuchan el concepto de soplar aliento, algo tiene que venirle a las mentes. Si ustedes conocen sus Biblias, inmediatamente tienen que acordarse de Génesis capítulo 1, verso 2, del acto creativo. O sea, para comprender lo que está pasando aquí, tenemos que recordar Génesis capítulo 1, 26 y 27 y capítulo 2, verso 7. Hablan de la creación del ser humano. Y hay dos aspectos importantes a notar allí cuando Dios crea a los seres humanos.
el ser humano, nos dicen los pasajes claramente, es creado a la imagen y semejanza del Creador. Y el Dios verdadero, ¿okay?, imparte vida a estos primeros humanos, imparte vida al soplar aliento de vida en ellos. Y el resultado, cuando ustedes leen Génesis 12, es asombroso. Los primeros hijos de Dios comparten la misma imagen de su Hacedor. Ellos poseen, queridos hermanos, poseen su semejanza, poseen su identidad, poseen su carácter. Como el Creador, piensen ustedes, como el Creador tienen autoridad, ¿ok? La misma autoridad. Y ustedes pueden leer Génesis luego, porque Dios le ha compartido esa realidad. Como el Creador tienen plenitud de vida. Como el Creador tienen capacidad para crear. Como el Creador tienen capacidad para pensar, hacer y decidir con libertad. Pero más importante, en este contexto de esta batalla que se va a desarrollar, y aquí tenemos que empezar para entenderla, es como el Creador, ellos tienen un carácter igual al del Creador, de bondad, de amor y de pureza. Y miren ustedes, en esta mañana, ¿verdad? Yo no quiero extenderme en el tiempo que se me ha dado, pero si ustedes los notan como Adán, miren cómo Adán trata a la obra creada de Dios. Miren cómo Adán trata a los animales en Génesis 1. Miren cómo Adán trata a su esposa como su igual, con una total admiración, con un amor espléndido. Incluso le pone su nombre, porque no hay tal cosa en Génesis 1 y Génesis 2 como que la mujer se llamaba Eva, ¿verdad? Esa es una traducción que le han dado. Pero la palabra hebrea que se utiliza allí, Adán le pone su nombre, o sea, es Adán y Adana, ¿ok? O sea, le pone su propio nombre, es su igual, es su semejanza. Pero más importante, miren ustedes la manera como ambos se relacionan, con pureza, sin maldad, en ausencia de vergüenza. Esto nos habla de toda la perfección de carácter que ellos comparten. Entonces, cuando Dios hizo a los primeros seres humanos, al infundirle su aliento, al soplar en ellos su aliento, le dio todo un sello de autenticidad, un sello de identidad, un sello de carácter. En su obra creada puso el sello en estos seres humanos. Ahora bien, desafortunadamente, aquí viene el problema de la bestia soplando, ¿ok? Soplando este aliento, esta imagen. Desafortunadamente, el siguiente capítulo en Génesis, aquí hay una alusión otra vez en el capítulo 13 de Apocalipsis a ese capítulo 3 de Génesis. A la pareja la encontramos movida por un espíritu diferente. Génesis 3:1 al 12 narra el fatídico encuentro final, al final del cual estos seres perfectos parecen irreconocibles, completamente irreconocibles. Ustedes lo pueden ver allí. Es como que una nueva recreación sucediera, pero a otra imagen, conforme a otra semejanza. O sea, ¿qué ha pasado con estos seres humanos que acaban de recibir el aliento de Dios? Lo que ha pasado ahora aquí es que ellos han sido soplados por el aliento de muerte. O sea, es un contraste entre el aliento de vida y el aliento de muerte. O sea, ahora la bestia, la serpiente antigua, es quien ha soplado su aliento. Y cuando ustedes los miran y comparan esta diferente creación, es una recreación a otra imagen, irreconocible a lo que Dios acababa de hacer completamente. Y es que ahora el espíritu que han recibido, el aliento que han recibido y el alma resultante de eso ya no es más a la imagen de Dios, ahora es a la imagen de la serpiente. Empiezan a observar la realidad desde una perspectiva distorsionada. Miren ustedes allí en el verso 6 del capítulo 3.
O sea, antes ellos miraban la obra creativa de Dios, todo les parecía hermoso. Dios le había dicho, miren cuántas frutas buenas hay para comer, pero ahora ellos observan que hay una sola buena, la que le ofrece la serpiente. Sienten vergüenza, huyen de Dios despavoridos como quien corre a esconderse de un enemigo. O sea, con quien ellos sentían placer conversar y compartir tiempo, con los que ellos sentían placer de estar por horas siendo enseñados o de disfrutar la relación con Dios. Ahora ellos lo ven como su enemigo y corren a esconderse de él. Tienen miedo, y el miedo siempre, siempre en la Biblia, en el contexto bíblico, es motivado por falta de amor. Siempre cuando hay miedo en la Biblia es porque el amor no está presente. Y lean ustedes más tarde Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Pero aún miren a la bestia, miren el espíritu de la bestia moviéndolos ahora. Mienten y condenan. Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú, tú fuiste el que lo hiciste, tú me incitaste. O sea, y al final, si ustedes buscan toda la perspectiva, porque cuando nosotros leemos, creemos que al final la acusación cae sobre la serpiente, pero no es verdad. Porque en realidad lo que están diciendo estos dos seres humanos es, la serpiente es buena, pero tú, Dios, que eres el creador de la serpiente, tú eres el culpable de lo que está pasando aquí. O sea, ¿qué es lo que ha pasado, queridos hermanos? Lo que ha pasado es que la serpiente les ha marcado y ahora son sus aliados. Y Dios mismo expresa su preocupación. Pues estos dos, ¿ok? Estos dos seres humanos harán lo que sea, ¿ok? Harán cualquier cosa en favor de la serpiente. Incluso tratar de arrebatar, de ser posible, el reino de Dios. Y capítulo 3, verso 22 al 24, y la historia que va a narrarnos la Biblia hasta el libro de Apocalipsis ha demostrado esa realidad. Ahora estos aliados de la serpiente están dispuestos a morir por la serpiente en el campo de batalla, a hacer lo que sea en favor de la serpiente como su aliado al fin de destronar a Dios mismo. Ahora miren ustedes el capítulo 13 con este background y el verso 15 donde la imagen recibe el aliento y ese aliento usa para marcar con su nombre a los moradores de la tierra. Recuerden aquí en el capítulo está en el contexto de un pasaje que es muy importante para el pensamiento adventista, ¿verdad? El profético adventista, es el mensaje del tercer ángel. En el mensaje del tercer ángel llama la atención también a esta marca, esta nueva identidad que los seguidores de la bestia reciben. Al ser marcados por la bestia son hechos a su imagen y a su semejanza. Esto nos habla de que aquellos que declaran su alianza con la bestia en el tiempo del fin, tratan de falsificar la imagen de Dios, reciben un soplo de muerte del aliento de la bestia. La imagen de la bestia y los marcados son ahora recreados a la imagen del dragón y ellos llegan al punto de perder por completo la imagen de Dios. O sea, estos tienen implicaciones espirituales tremendas. Porque cuando ustedes recuerdan allí en el libro de Apocalipsis, al final, cuando la santa ciudad desciende y los salvados en ella, y yo espero que cada uno de nosotros estemos dentro de esa ciudad. Estas personas marcadas con la imagen de la bestia, ¿ok? Que ahora comparten el carácter del dragón, que son recreados a esta imagen. Ustedes van a ver que llegan al punto de decir, pues vamos a atacar la ciudad, vamos a tomarlo. O sea, están tan oscurecidos que de la imagen de Dios ha quedado nada. O sea, no hay absolutamente nada del carácter de Dios en ellos, porque ahora ellos comparten la imagen de la bestia. Por eso es que ellos aquí en el libro de Apocalipsis nos advierte Juan claramente cuando nos dicen, esta gente que han recibido y
este soplo de aliento de la imagen de la bestia, ricos, grandes, pequeños, toda esta gente son capaces de matar, de perseguir, de asesinar, de mostrar en su vida diaria que ellos están aliados completamente con la bestia. El Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento habla de ese cambio de carácter una y otra vez. Es una y nueva identidad de los seres humanos en los últimos días. Pablo habla de aquellos recreados a la nueva imagen en los postreros días. Y ustedes se recuerdan bien, segunda de Timoteo, busquen allí en sus Biblias si las tienen. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 8. Y no voy a leerlo completo porque, verdad, es un gran pasaje, varios textos, pero ustedes pueden leerlos allí luego. Cómo el carácter del dragón se revela. Porque en los postreros días, hijos míos, no se olviden de esto. Vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, que tendrán inclusive apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. ¿Ok? Ustedes pueden ver allí cómo se reduplica. Y en Gálatas 5, 19 al 21, vuelve a repetirlo. Y otra vez allí ustedes pueden ver, es muy interesante, y en la Biblia, en sus Biblias, en sus traducciones españolas del Nuevo Testamento, ustedes pueden encontrarlo todavía, las palabras que se usan sobre imagen y carácter. O sea, toda la Biblia, cuando se habla de que tienes la imagen de alguien, es porque tienes el carácter de esa persona, tienes el carácter de esa realidad. Juan, en sus cartas, también habla de este espíritu, de este aliento del anticristo, manifestándose en los que son del mundo. Y dice Juan claramente, los que han recibido en sus cartas, los que han recibido este aliento, comparten ese carácter y ellos son del mundo. Hablan al mundo y el mundo los oye porque comparten el mismo carácter. Ahora, en esta mañana, yo no quiero terminar con una nota de desaliento, sino con una nota de esperanza, porque ustedes y yo somos los que hemos sido soplados por el Espíritu de Dios. Amén. Hemos recibido el aliento de Dios en nosotros. Y la esperanza es que Dios ha estado activamente tratando de impartir el Espíritu como sello de salvación a aquellos que juran su alianza por el Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3 nos habla de las acciones de los ángeles sellando a los siervos de Dios. No le hagan daño a la tierra hasta que sellemos a los siervos de Dios. ¿Y qué cosa es sellar en los siervos de Dios? No es otra cosa que compartir el carácter de Dios con ellos. No es otra cosa que ser semejante a Dios, hechos, recreados a la imagen de Dios. Sí, es verdad que de alguna manera, ok, todos nosotros de alguna manera hemos sido marcados por la bestia, de alguna manera todos nosotros hemos recibido ese aliento de muerte como seres humanos. Pero el Espíritu de Dios no se ha quedado inactivo, sino que desde la creación hasta el presente sigue tratando de impartirnos el aliento de vida, de tal manera que nosotros llevemos el nombre del Cordero y su Padre, como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Esto es, nosotros compartamos la imagen de Dios, la semejanza de Dios, que no es otra cosa que en el gran conflicto compartir el carácter de Cristo, el carácter del Cordero. Ahora, recibir esta nueva identidad, recibir este aliento de vida del Espíritu, este sello, o sea, el nombre de Dios de nosotros, nos habla en esta mañana, queridos hermanos, de profundas verdades espirituales. En primer lugar, nos habla de identidad, semejanza de carácter y autenticidad. El ser sellado y recibir
el nombre de Dios en la frente, aluden a la misma acción. Por medio de ella, como en el libro de Génesis, Dios recrea en sus seguidores a su imagen y semejanza al compartirle su espíritu. Y esa es la promesa principal de la restauración final. Dios restaura completamente su imagen en sus seguidores. Los seguidores del Cordero son transformados a la imagen de Dios por el poder del Espíritu del Señor. Y ustedes pueden leer 2 de Corintios 3:18 y 2 de Corintios 1:21 y 22, donde Pablo habla acerca de ser recreados a la imagen de Dios. Y Pablo identifica a aquellos, y este pasaje sí quiero leerlo con ustedes en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 y 24. Es un pasaje que ustedes conocen en el libro de Gálatas, donde Pablo identifica a aquellos que tienen el sello de Dios, tienen esa identidad, ¿ok? Esa pureza de carácter. En el 5:22, ustedes pueden ver del 22 en adelante, más aquellos que ha sido soplado sobre ellos el Espíritu de Dios, tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no puede haber ley, porque el carácter de Dios ha sido revelado en ellos. Identidad, este sello, el compartir este carácter de Dios en el gran conflicto. La segunda profunda verdad espiritual es el concepto de propiedad. Debido a que tenemos la identidad de Dios, somos propiedad de Dios. O sea, con ello, Dios identifica a los que son suyos, ustedes y yo en esta mañana. Amén. Y aquellos que les sirven en este mundo, aquellos que tienen su espíritu, llevan en sí mismo el sello de identidad como genuinos seguidores de Cristo, como genuinos seguidores del Cordero. Por eso Dios los reconoce como suyos. Estos son de mi propiedad, estos son míos. ¿Por qué? Porque ellos tienen mi identidad, o sea, tienen mi carácter, se parecen a mí. Y esto nos lleva a la tercera implicación espiritual importante de este sello en el gran conflicto. Es el concepto de protección. Porque los que se parecen a Dios en carácter y se han aliado con Él en el gran conflicto y son propiedad de Él, por consecuencia, tienen toda la protección del Cordero. Porque ellos han recibido este sello, ellos serán protegidos de las crisis y las plagas del tiempo del fin. Apocalipsis 9, verso 4 nos lo hace bien claro. Y lo leíamos ahorita, cuando los ángeles que están listos para traer la destrucción final sobre la tierra, el profeta le dice, ¿verdad? Un ángel le dice, no, aguántate, oh Dios, todavía necesitamos soplar el aliento sobre más gente para que reciban la misma protección. Sin el sello de Dios, o sea, sin esta identidad, sin esta propiedad de Dios, el ángel se pregunta en Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira? Quiere decir que es tremendo, es una verdad que es espiritual profundísima. Dios no va a permitir que los que se parecen a Él sufran en el gran conflicto y sean destruidos en las plagas postreras. Ellos tienen toda la protección de Dios. Finalmente, esto nos lleva, fíjense que es una cadena de verdades espirituales, lo que significa tener el carácter de Dios en el gran conflicto, ser sellados o tener su nombre en la frente, que no es otra cosa que parecernos a Él. Aquellos que tienen su identidad, y yo empiezo por todos los pasos, que han sido, porque tienen esa identidad, han sido reconocidos como propiedad de Dios. Y como son propiedad de Dios, Dios los va a proteger hasta el final. Finalmente, porque son protegidos hasta el final, ellos reciben la bendición final, que es participación. La última bendición espiritual de haber recibido el sello y el nombre de Dios es el cumplimiento de la promesa
de Jesús, de participar con él en su reino. Juan 14 del 1 al 3. No se preocupen porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Si en la casa de mi padre hay muchas moradas y ustedes van a venir a vivir conmigo. Es el cumplimiento final de participar con Cristo en su reino, pero también de sentarnos con él en su trono. Y Apocalipsis capítulo 3 nos lo dice bien claro, que para la iglesia de la Odisea, aquellos que sean vencedores en la iglesia de la Odisea, le voy a dar que se sienten conmigo en mi trono por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice bien claro el ángel allí, porque se parecen al Cordero, pueden sentarse con el Cordero en su trono. Participación, queridos hermanos, esa es la recompensa final. Participación en la beatífica visión de Dios y de las riquezas de la gloria de su reino. Es la imagen recurrente en el libro de Apocalipsis para aquellos que son de Cristo. Juan ve una y otra vez que aquellos que rechazaron ser creados, entre comillas, o recreados a la imagen de la bestia, él los ve de pie y cantando sobre el mar de vidrio, Apocalipsis 15, 2 y 3, y habitando seguros en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, del 1 al 5. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo a nuestra generación, a nuestro tiempo, nos tocó ver una crisis que no podíamos imaginar. Crisis que han pasado en el pasado, pero que no habíamos experimentado. Pero estamos viviendo en el tiempo más peligroso de todo, donde tenemos que tomar la decisión más trascendental de todos. ¿En qué campo de batallas vas a combatir? ¿En qué parte del ejército de quién vas a estar? ¿O te alistas en el ejército de la bestia y del enemigo de Dios? ¿O nos alistamos en el ejército del Cordero? Y al alistarnos en el ejército del Cordero, nuestro carácter en el gran conflicto será semejante al Cordero hasta la victoria final. El Señor pueda llenarles en esta mañana de su espíritu. El Señor pueda estar con ustedes en esta mañana y que todos los que estamos aquí en esta reunión en esta mañana y escuchando la palabra de Dios en esta mañana podamos decir: yo soy de Cristo y quiero que el Espíritu de Dios día a día infunda aliento en mí para parecerme más y más al Cordero. Porque esta batalla espiritual, déjenme decirle, no es con armas, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. El Señor les guarde, les proteja y esté con todos ustedes. Paz para vosotros. Amén. Nuestro Dios y Padre, alabamos tu nombre porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú eres nuestro creador y porque en tu bondad inmensa decidiste compartir tu imagen y semejanza con nosotros. Amén. Que no es otra cosa que compartir quien tú eres, tu carácter, con cada uno de nosotros como seres humanos. Desdichadamente, oh Dios, otro espíritu sopló en nosotros muerte y nuestro carácter se distorsionó y nos aliamos con la serpiente antigua y distorsionamos tu imagen y semejanza y nos apartamos de tus caminos al punto que quedamos irreconocibles a tu obra creativa. Pero en esta mañana nosotros queremos declarar alianza con el Cordero. Queremos recibir y ser recreados por el Espíritu de Dios, de tal manera que la imagen y la semejanza del Creador vuelva a manifestarse
en nuestro carácter. Y que en este gran conflicto, que no es por armas, si no es por peleas, si no es por acusaciones, si no es por ganar argumentos teológicos, y no es por creer ciertas doctrinas, en este gran conflicto, que es un conflicto de identidad, es un conflicto de carácter, todos puedan ver en nosotros a Jesús, el Cordero, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro relacionarnos, en nuestro vivir. Y que con eso quede evidente para todos los hombres, por testimonio, más allá de cualquier duda, de que nosotros somos aliados del Cordero y de su Padre, y que esperamos muy pronto cantar con Él en el mar de vidrio, porque hemos llegado al momento de la participación completa y total de su reino. Oh Dios, bendice estas iglesias en el día de hoy. Dale de tu protección y de tu paz, de tu presencia, de la compañía de los santos ángeles. Sé con aquellos que están enfermos o sufriendo, y manifiéstate en nuestras vidas, en todos los aspectos. Por Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Invitar para nuestro culto virtual el próximo miércoles. Estará también transmitido y esperamos que sea de bendición para todos y la gloria sea a Dios. Muchas gracias, hermanos. Es hora de saludarnos.